Si tú verdaderamente eres cristiano y estás escuchando este mensaje y tú eres cristiano, toma responsabilidad, lee la palabra de Dios y no te emberraques con Sergio, con el mundo y con Jesús y conozca, sino lee la palabra. Al pastor de donde venimos, porque también debemos de extender la misericordia de Dios sobre él y decirle, pastor, por favor, arrepentir. Arrepiéntase. Bienvenidos al canal 3, donde discutimos teología para razonar, para exponer y para sustentar nuestras convicciones bíblicas. En el día de hoy me reúno con mi amigo Oscar Gutiérrez, con Edmundo Garzón y con Jesús Castillo. La conversación de hoy gira todo alrededor del capítulo 9 del libro de Costi Hinn, el sobrino de Benny Hinn, Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Una teología peligrosamente abusiva. Exactamente. Entonces, en los capítulos previos, yo creo que de verdad que este es como la crema, la parte más importante del libro. En los capítulos anteriores tenemos todo el trasfondo y literalmente este libro es bien importante porque ser el sobrino de Benny Hinn y disfrutar de todos los beneficios y las riquezas que tenía esta familia y decidirse en seguir a Cristo, él termina perdiendo bueno, toda esta vida de excesos. Y ya en Costi empieza a desglosar y a mostrarnos cuáles son los errores más problemáticos con lo que es el movimiento de la teología de la prosperidad. Haciendo como un resumen rápido del capítulo, entonces, en la primera parte está esos dos testimonios, porque todo comienza de que Costi Hinn se aparta de su familia y de todo lo que es el movimiento del Evangelio de la Prosperidad, y él escriben en Christianity Today, escriben el testimonio de él en el otoño del 2017. Producto de eso, hay personas que le escriben mensajes a él contando lo que les pasó en el movimiento del Evangelio de la Prosperidad. Y luego empieza, en manera de preguntas, hay varias preguntas que dice, ¿cómo se esparció tan rápido el mundo? Bueno, lo primero es, ¿de dónde salió el Evangelio de la Prosperidad? ¿Cómo se esparció y por qué y de qué manera tan importante? ¿Hasta dónde llega el Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué dice la Biblia acerca de los falsos maestros? Y luego, ¿por qué es tan peligroso el Evangelio de la Prosperidad? Y me gustaría que tocáramos cada una de esas secciones. Yo quiero regresar a lo que Osquitar ya mencionó. Bueno, aquí tiene una reseña de J.C. Ryle que dice que la falsa doctrina ha sido el motor elegido por Satanás en todas las épocas para detener el progreso del Evangelio de Cristo. Algo de este capítulo que me llama mucho la atención es que, muy diferente a lo que me imagino que muchas personas piensan, esta teología de la doctrina de la prosperidad tiene muchos años, viene desde los 1800 algo, nació este movimiento y nos damos cuenta cómo se ha expandido a nivel mundial, ¿no? Y Estados Unidos ha sido como la cuna de este movimiento y muy diferente a lo que nosotros pensábamos, digamos, anteriormente, aunque hay muchos pastores de sana doctrina hoy en día y que de aquella época también venían siempre peleando contra esto. Desafortunadamente, lo que más tomó fuerza fue este mensaje, ¿no? Este mensaje, como digámoslo de alguna manera, light, fácil de recibir, fácil de adaptar y en el cual es muy fácil uno sumergirse. Y uno de los errores más grandes que nosotros tenemos, o que la mayoría de la iglesia, el cristiano común y corriente tiene, es que primero creemos más al mensajero que al mensaje. Le creemos más al pastor y entonces para nosotros lo que el pastor diga es palabra de Dios, sin ni siquiera darnos a la tarea y el trabajo de buscar la información correcta y alimentarnos verdaderamente de la palabra. Entonces, yo pienso que el problema más grave que existe es que todo aquel que llega a la iglesia buscando del Señor, primeramente le cree al mensajero y no al mensaje. Como para que las personas entiendan de dónde proviene esta ideología. Esta ideología proviene, en el libro mencionan de que uno de los fundadores era Phineas Quimby. Era un filósofo y era una persona como de metafísica, nuevo pensamiento, y él comienza a enseñar la idea de que el secreto de la sanidad y de que el secreto de la prosperidad está en nuestro pensamiento, que nuestros pensamientos de alguna u otra manera pueden crear una realidad nueva. Él escribe eso y él viene teniendo un efecto sobre personas como Oral Roberts. Luego ya después cuando tú miras, y esto es muy interesante porque realmente todas las iglesias y todas las personas, la manera que nosotros pensamos, inevitablemente tenemos
hemos tenido una influencia dependiendo de quién fue nuestro pastor o quién fue nuestro líder. De alguna manera comenzamos a adoptar esa forma de pensar. Entonces después él tiene un efecto sobre Oral Roberts que es muy interesante. ¿Cuál fue uno de los versículos que el hombre tergiversó? Y que este va a ser, creo que podemos comentar todos. El tercera de Juan, capítulo 2 o 1, 2, y dice, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que te vaya bien, así como prospera tu alma. Yo creo que ustedes jamás en su vida han escuchado ese versículo, ¿verdad? No, nunca. Jamás. Nunca. Que nos hayan dicho eso, jamás. Jamás. Y lo triste de eso es que utilizan este versículo fuera de contexto y desarrollan una teología a partir de este concepto que es totalmente desastroso. De que una introducción, una carta que está escribiendo, pues Bueno. claro, es inspirado por Dios, una carta en la introducción lo toman, lo tergiversan y forman de que Dios está diciéndole a todo el mundo que Dios quiere prosperarnos y bendecirnos en todos los aspectos. Después de eso viene sobre quiénes tuvieron efecto, sobre quiénes tuvo influencia. Kenneth Hagin. Después de Kenneth Hagin viene Kenneth Copeland, Joyce Meyer, y son todo este listado de pastores que realmente lo que ellos enseñan hoy en día es explicado, eso se le llama Word of Faith. En inglés se llama Word of Faith o predicación de la palabra de fe. Y es el concepto de declarar, de decretar, y esto es lo que empujan esa es la teología que ellos proponen. Luego, una de las cosas que, bueno, y habla de cómo se esparció. Ahí tienen varios puntos. ¿Cómo fue que se esparció? Sergio, yo quería solamente reseñar un momentico en lo que tú acabas de mencionar sobre el versículo de tercera de Juan 1:2. Es increíble, a mí me impactó mucho la manera como se creó una doctrina alrededor de un versículo de esto. Primero mencionar que Oral Roberts, cuando era un simple pastor y luego él montó todo un imperio millonario, dice el libro, simplemente con la premisa de este versículo. Él le decía a la gente, le enseñaba que Dios quería que todas las personas sean sanas y ricas. Y este desafortunadamente es un mensaje que se habla mucho en las iglesias basado en este versículo de tercera de Juan 1:2 y que los pastores de una manera irresponsable, tergiversando y sacándolo de contexto, lo dicen. Y los feligreses, los creyentes en las iglesias, en medio del analfabetismo bíblico, simplemente toman este versículo con esa explicación, la adoptan así y lo creen. Pero una de dos cosas me parece a mí, me llama mucho la atención, y es que hay pastores que lo hacen a propósito, simplemente para llevar el mensaje y hacer crecer sus iglesias, o hay otros que simplemente no conocen de la palabra y de una manera responsable lo enseñan así. Cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, lo que tú mencionabas era que el lugar donde veníamos se usó muchísimas veces y nosotros los creyentes lo creímos, pero nunca nos tomamos el trabajo en realidad de ir más allá, escudriñar en las escrituras, como dice la palabra, y tratar de entender realmente el versículo. Y cuando hoy en día yo, ya no estando en el lugar donde estábamos antes y comenzamos a estudiar la Biblia y me doy cuenta de la manera como se maneja mal un versículo, me impacta mucho cómo muchas personas y cómo toda una doctrina se puede crear alrededor de esto. Me parece muy peligroso. Más adelante de pronto hablamos de esto, pero una de las conclusiones que llega el muchacho Costillín es que al final todos los cristianos de una u otra manera somos responsables de lo que ha pasado con el movimiento de prosperidad. Y es que de alguna manera, siendo porque lo omitimos, porque nos quedamos quietos, o otros porque fuimos partícipes en medio de nuestra ignorancia bíblica, somos culpables de que este movimiento haya crecido tanto y haya hecho tanto daño en la fe del verdadero evangelio, ¿no? En la fe de las personas y cómo ha manipulado el verdadero evangelio de Cristo. Más adelante el libro habla de, y no sé si querías tú hablar de eso, era de la manera como se ha propagado el evangelio, y yo creo que cayó en un momento de la humanidad perfecto, y fue cuando la tecnología y las redes sociales aparecieron, y eso le cayó como anillo al dedo a estos movimientos para poder llevar su mensaje a otras fronteras,
algo que una vez escuchaba yo que Paul Washer mencionaba, y era que este Evangelio de Prosperidad se convirtió en uno de los productos número uno de exportación de los Estados Unidos. Creció en los Estados Unidos, se fortaleció, y luego los Estados Unidos lo comenzó a exportar a otros continentes, y ahí hemos visto el desastre que ha hecho en otros lugares, ¿no? Creo que tú nos habías dicho de que... Yo quiero, sobre todo porque, o sea, si tú vas a publicar algo de esto, quiero que quede bien claro, supuestamente no, que quede bien claro, digamos, las técnicas y todo lo que utiliza esta clase de enseñanza, porque es que ese es el problema cuando el pueblo verdaderamente cae. Nosotros caímos y mucha gente cae. Y la intención con este mensaje o con esta charla que estamos teniendo es poder sacar a la luz y que la gente pueda entender un poco más de las estrategias y de la manipulación que existe alrededor de todo esto. Entonces, como tú lo nombraste, cuando esto nació, que fue en el siglo XIX, en 1802 y 1866, y el que lo creó fue un tipo filósofo, un tipo hipnoticista, un tipo que utilizaba el espiritismo. O sea, que todo lo que está involucrado en esta enseñanza no es solamente pedir dinero, sino todo el conglomerado de ideas humanas, humanísticas que tiene el trasfondo de toda esta enseñanza, porque por eso es que pueden manipular a masas tan increíblemente, porque es que nosotros, los seres humanos, somos demasiadamente débiles en nuestra mente, y cuando empiezan a manejarnos de esa manera, entonces podemos fácilmente caer. Ellos dicen que toda enfermedad, lo dice aquí el libro, que toda enfermedad y toda dolencia tiene su origen en la mente. También dice que se puede obtener sanación con el pensamiento correcto. O sea, que tú te puedes andar pensando, voy a ser sano, voy a ser sano, voy a ser sano. ¿Y cuántas personas no escuchamos declarando eso, no? También dice que el señor Kimby creía que él había descubierto los métodos secretos de la curación desde Jesús. O sea, él afirmaba que él había descubierto cuál era la técnica que Jesús tenía para que la gente fuera sana. O sea, esto es completamente antibíblico, y es lo que los pastores hoy en día enseñan en las iglesias, ¿ok? De pronto, de donde nosotros venimos, no están muy enfocados en que siembren plata para que usted sea sano, ¿ok? Pero sí lo manipulan para que siembren plata para otras cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, como vimos, ayer mandó Edmundo un link que hicieron de es que prosperidad familiar, una vaina así, cobrando 40 y pico, 30 y pico dólares mensuales, y que automáticamente se les va a descontar, se los aclara, no sé, para que te des cuenta de lo que aclaran. Tú te inscribes y mensualmente, mijo, tenga 37 y pico dólares todos los meses. Entonces, si no estoy mal, es por cabeza. O sea, por cabeza, o sea, ¿ok? Entonces, o sea, toda esta clase, este tipo dice que la hipnosis es la clave para la curación. O sea, y la gente en la iglesia sigue cayendo en esto. Como Jesús dijo y aclaró ahorita, es muy importante que nosotros asumamos la responsabilidad como verdaderamente cristianos, y que no se pongan a pelear con nosotros, que no nos odien. Yo vivo aquí a 2 cuadras de ese lugar, y si me escuchan hablando de eso, de pronto me mandan a los de la moto a que me den piedra, porque yo sé cómo son. ¿Ok? Y una vez lo hago públicamente, porque yo estoy aquí a 2 cuadras y yo me los conozco como son, porque yo pertenecía a ese lugar. ¿Ok? No se le agarro que vengan y me rayen el carro, me pinchen las llantas o cualquier cosa que hagan. Y vivo aquí a 2 bloques nomás de allí, porque esa es la manera que ellos se mueven. Y después ellos dicen que ellos no fueron. Así son. Entonces, desafortunadamente, la gente sigue cayendo. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Si tú verdaderamente eres cristiano y estás escuchando este mensaje y tú eres cristiano, toma responsabilidad, lee la palabra de Dios y no te emberraques con Sergio, con el mundo y con Jesús, y conozca, sino lee la palabra y que la palabra te aclare y que el Señor te guíe a través del mensaje de Jesús de Nazaret y no de la manipulación del hombre. Entonces, es básicamente estas cosas que queden bien claras, y cómo manipulan al pueblo, y que uno cayó y nosotros caímos en eso, ¿ok? Y que no es nada en contra de una persona en particular, sino de este sistema que sigue tomando fuerza y que aleja al hombre completamente de Dios. Y que es muy fácil caer porque realmente apela a las necesidades humanas, como lo habíamos mencionado. O sea, de alguna u otra manera todo el mundo quiere mejorar su vida, todo el mundo quiere saber cómo prosperar, y entonces la gente piensa que bueno, llego a Jesús o llego al cristianismo y a la vez en el proceso voy a recibir estas cosas que deseo. Pero realmente lo que tú dices, Osquitar, es antibíblico, porque, o sea, el que encuentra a Cristo, la palabra de Dios, ahorita se me viene a la mente la parábola de que aquel que encuentra el camino, aquel que encuentra el mensaje del evangelio, es como un tesoro que coge y vende todo lo demás para poder
tomar con toda su pasión y con todas sus fuerzas este mensaje. Nosotros cuando venimos a Cristo recibimos es a Cristo, no las bendiciones que a través de Cristo podemos recibir. Entonces, recopilando, bueno, regresando como al orden de cómo está estructurado, Jesús mencionó de que cómo se esparce. Entonces, ahí hay varios puntos que menciona el libro. Uno, la tecnología. Ya estamos molestando más temprano de que, de acuerdo a Jesús, la tecnología es de Satanás. Diabólica. La caja del diablo. Caja del diablo. Pero Definitivamente, Es increíble. siguió viendo Netflix, ¿verdad, Jesús? Yo sí, yo soy fiel. Eso que le da uno que ver, hermano. Empezando con este capítulo aquí dice que cómo se hizo tan popular el evangelio de la prosperidad. Vale aclarar esa parte que tú dijiste ahora. Aquí dice que una cosa es saber de dónde vino, pero es igual de importante ver cómo llegó a engañar a tanta gente. El evangelio de la prosperidad apela, al profundo anhelo de paz, salud, riqueza y felicidad de todo corazón humano. Es que todos anhelamos eso, todos deseamos eso. Y digamos, si somos inmigrantes y venimos, digamos, de un país tercermundista, llegamos aquí a este lugar, a este país que se habla de prosperidad y de abundancia, y conocemos a Jesús de Nazaret, entonces el resultado debería de ser ese, ¿no? Que tengamos paz, tranquilidad y abundancia, pero siempre ponemos primero la abundancia, ¿no? Y después que venga el resto. Y eso es lo que verdaderamente, eso es lo que está en el corazón del ser humano. El corazón mío está eso, o sea, poder vivir en paz, tener salud, tener riqueza, felicidad. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, cuando verdaderamente un ser humano, un hombre, recibe a Cristo en su corazón, se da cuenta que eso no es importante. Ahora, ¿lo excluyes inmediatamente? Algunos de pronto sí, otros nos tomamos unos añitos más para poder verdaderamente entender cuál es el trasfondo, cuál fue el sacrificio de Cristo Jesús, cuál es la intención de él haber venido, volverse hombre y caminar aquí en esta tierra y hacer que nosotros entreguemos también todo de nosotros para poder recibir todo lo que él tiene para nosotros. Entonces, lo que esas iglesias enseñan es que tú prácticamente no tienes que dar nada, o sea, solamente platica. Pero morir a tus cosas, reconocer que eres un pecador, reconocer que eres digamos, una persona que sin Dios no vales nada, es supremamente difícil llegar a ese punto y aceptarlo. Cuando uno llega a ese punto y lo acepta, yo me imagino y creo que los predicadores de la sana doctrina son los que han entendido ese propósito y pueden ellos verdaderamente decir que sin Dios yo no soy absolutamente nada. Y entonces por eso tienen tanto respeto a la hora de enseñar la palabra de Jesús, no sus palabras, porque esta clase de iglesias más que todo enseñan es un mensaje humano del pastor, más no es un mensaje 100% bíblico. Pero déjame, yo clarifico algo, Osquitar, porque yo sé que hay gente que escucha lo que estás diciendo y lo van a tergiversar y van a decir que lo que tú estás diciendo es mentira. Porque algo que sí pasa de donde nosotros venimos es que sí atacan al pecado, pero lo hacen de una manera que te meten miedo, como quien dice de que tú vas a perder tu salvación, y entonces mantienen a la gente en temor para poderla manipular. Y aparte, la manera que también ataca, por ejemplo, el pastor utiliza mucho un mensaje fuerte, confrontador, directo a las personas, que realmente es irrespetuoso, maltrato, realmente es un abuso. Y de alguna otra manera ya uno psicológicamente lo han ablandado, que uno termina diciendo, sí, sabes que el pastor me dice esto porque me ama. Y las personas terminan aceptando ese mensaje, pero lo que dice Osquitar, eso no es bíblico. Nuestra santidad, una santificación bíblica es cuando ya hemos nacido de nuevo, cuando hemos realmente aceptado a Cristo, el Espíritu de Dios, como está habitando dentro de nosotros, nos va a motivar a que tengamos vidas diferentes. Entonces sí hay que cambiar pero no es lo que pasa es que ahí se usurpa el rol del Espíritu Santo en la vida de las personas. El que mantiene a las personas supuestamente caminando con Cristo es el pastor y el discipulado, que es literalmente era a las patadas. Pero bueno, yo me doy cuenta y lo podemos decir con toda propiedad porque estuvimos allí, y es que eso tampoco da un buen resultado, porque o sea, definitivamente esa clase de enseñanzas nunca da un buen resultado, porque vimos a mucha gente, conocimos a mucha gente que estando en la iglesia con esta misma clase de miedo supuestamente y una cosa forzada de que dejaran de pecar, y si no, se iban a desgraciar su vida. Sin embargo, veíamos gente que dentro de esa misma iglesia seguían pecando, seguían fornicando, seguían traicionando a sus esposas dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces,
se convierte a la gente en una hipócrita, porque engañar al hombre es muy fácil. Así el pastor te diga a ti lo que te diga y te amenace con lo que te amenace, en el fondo no es el Espíritu Santo el que te está arguyendo de pecado, es la palabra de un hombre, que así como entra, vuelve y sale. Entonces, la gente sigue siendo doblemente engañada, porque creen que están recibiendo una palabra dura y recta de un hombre, pero que la intención es solamente transmitir lo que yo pienso humanamente, pero no deja que verdaderamente sea el amor del Señor el que cambie nuestra manera de pensar, como tú lo estabas diciendo ahorita. Entonces, Es que este tipo de iglesia lo que genera es eso, porque definitivamente no hay forma de uno mantenerse, o sea, no hay forma de uno no pecar en esta vida porque somos de carne y pecaremos todos los días mientras tengamos vida. Entonces, cuando te dicen a ti que si pecas vas a perder tu salvación y obviamente vas a ser lapidado y triturado si se llega a saber tu pecado en medio del grupo en que te estás moviendo, el grupo discipulado al nivel que sea, te van a triturar, pues entonces la persona se vuelve es un hipócrita y oculta su pecado, no lo comparte, no busca ayuda entre sus hermanos porque debe mostrar una santidad falsa, porque cuando uno depende de uno mismo es imposible poder llegar a ser santo. La única forma de encontrar santidad, la única forma de poder vivir en santidad es reconocer que uno es pecador y buscar al santo, santo, santo Dios que tenemos. Es la única forma. La única forma de poder vivir en santidad es cuando Él lo hace nacer a uno de nuevo y le hace reconocer sus pecados y le hace reconocer su dependencia con Él. Entonces, ya no hay temor por perder la salvación porque uno sabe que es salvo por causa del nuevo nacimiento, por causa de la elección del Señor, ya no hay temor, sino que uno se guarda y uno busca la santidad por amor a la gracia recibida, por amor al Señor. Es diferente buscar la santidad siendo uno pecador y tratando de ser santo por sus fuerzas, a llegar a ser santo a través del Espíritu Santo, que es lo que dice Sergio. No es la fuerza de uno, ni la fuerza que le imprima el pastor, ni la fuerza de nadie. Es la fuerza del poder del Espíritu Santo en uno que lo hace llegar al nivel de santidad. ¿Qué es no pecar? No, es reconocerse pecador y buscar todos los días del Señor. Todos los días del Señor. Es lo que lo guarda a uno, es ser pecador. Y yo quisiera agregar ahí, Edmundito, de que realmente es muy importante. El llamado no es que se aparten de la iglesia y que cada uno, porque desafortunadamente ahora hay un movimiento muy popular que desconectémonos de iglesia y la iglesia no importa y es una relación íntima y ya. No, la palabra de Dios es muy clara de que nosotros debemos estar en comunidad y en ese proceso de santificación, en ese proceso de convertirnos, de parecernos más a Cristo, yo necesito hermanos. Yo necesito hermanos y personas que aman al Señor, que si yo estoy luchando con pensamientos que no agradan a Dios, que no glorifican a Dios, yo no lo tengo que esconder. Puedo ir a mi hermano que me entiende, que está en esa misma lucha, que va a orar por mí, que me va a decir, hey, mi hermano, ¿cómo vas con ese aspecto? He estado orando por ti, me he estado cortando de esto. Entonces nos vamos a motivar en vivir vidas en santidad. Pero cuando es una santidad falsa, como proponen estas iglesias, lo que causa es que haya corrupción, la gente esconde su pecado para que no le den palo, porque si no le van a dar garrote, y finalmente el pecado es un pecado, empieza, es como una bola de nieve, empieza pequeño, así empieza el pecado, uno empieza con un pensamiento, luego una pequeña acción, y lo escondes, y cuando vienes a ver, tienes una bola impresionante. Y entonces, sí, eso es algo que quería aclarar. Oiga, listo, bueno, recapitulando, ok. Entonces, ¿cómo se esparció de manera tan importante el Evangelio de la Prosperidad? Uno, la tecnología. Y dos, el movimiento, en inglés se llama The Seeker Sensitive Movement, el movimiento sensible a los buscadores. Entonces, Jesús estaba compartiendo con nosotros un pedazo del libro. Sí, entonces dice que lo impresionante es, te voy a decir del principio, dice, durante los últimos 40 años las iglesias dirigidas a los buscadores dominaron el paisaje cristiano en Estados Unidos. Una iglesia dirigida a buscadores, y me parece importante esto porque sé que mucha gente ni siquiera había escuchado este término, o a qué se refiere, es aquella que se dirige a los intereses de personas que no tienen interés en la iglesia.
Esto parece una gran idea, pero los métodos usados para hacer que la gente venga a la iglesia y mantenerla en ella tiene poco que ver con la Biblia. Entonces cita un refrán que dice, como los metes en la iglesia, es como los mantienes en la iglesia. Entonces aquí es donde las iglesias venían con un mensaje bien light y con un mensaje apelando, lo que mencionaba antes Oquitar, apelando al anhelo del ser humano de tener paz, salud y prosperidad, pero es una paz falsa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, porque ahora mismo estamos hablando del libro y del movimiento de la prosperidad, que es algo bien notorio en el sentido cuando hablamos de Benny Hinn y otros predicadores que son muy millonarios. Pero cuando hablamos de ministerio como del cual nosotros venimos, no son ministerios que de pronto hablan tanto de la salud o que te vas a sanar o que tienes que aportar tanto dinero de una manera tan frentera o abierta, pero sí lo hacen de una manera un poco más sutil, pero es igualmente peligroso en el sentido como van creando a las personas, lo que dice aquí el dicho, ¿no? Como tú los metes en la iglesia, así los vas a mantener. Entonces, lo primero que quería decir era que, primero sí, con la idea del ir evangelismo, vas a buscar a aquellas todas personas que en realidad no les interesa la iglesia y que de alguna manera cuando los logras atraer una sola vez y les dejas escuchar este evangelio light, las personas que en la gran mayoría, según lo que hemos visto, vienen de la iglesia católica, escuchan un mensaje un poco mejorcito que el de la iglesia católica, que es light, no te hablan tanto del pecado, no te hablan tanto de este proceso de arrepentimiento, sino que te dicen que Dios quiere prosperarte, hablando del versículo citado antes de Juan, que Dios quiere prosperarte, que seas próspero integralmente y que simplemente debes estar pegado al Señor. De pronto no te piden dinero así tan descaradamente, pero sí te dicen de que tú debes permanecer en el ministerio, que debes de servirle al Señor estando ahí. Y ellos al tenerte ahí acaparado y manipulado, te hacen sentir de que si tú no estás en la iglesia, tú de otra manera vas a entrar en la ruina. Y ese miedo que también lo mencionaban ustedes, va entrando poco a poco en tu mente y en tu corazón y te va haciendo creer que la única manera en que tú seas salvo es estando en la iglesia sirviendo. Entonces, este mensaje para mí ha cambiado, se ha vuelto simplemente genérico y liviano. Ahorita Oscar mencionaba que del lugar donde nosotros venimos, de pronto antes hablaban del pecado o algo por el estilo, pero hoy en día ya no. Hoy en día son simplemente historias, fábulas, cuentos, y es literalmente así, y es muy triste. Pero lo que menos hablan hoy en día es del pecado. Te hablan de un mensaje que tú quieres escuchar, que te hace sentir bien, y eso me recuerda a mí tristemente es a estas personas que llegan y son como unos católicos evangélicos, porque llegan, escuchan un mensaje light, se lavan sus culpas, porque ellos al ir al servicio piensan de que ya cumplieron con el Señor, se van sin un arrepentimiento real, por lo tanto no hay una conversión real, por lo tanto tú no eres todavía un creyente real, tú no eres un convertido realmente según lo que dicen las escrituras, porque no hay arrepentimiento, porque no se habla de eso. Y esto lo único que va es creando falsos convertidos y se vuelven como unas máquinas de convertir falsos creyentes. Falsos conversos. Falsos conversos, correcto. Entonces, falsos positivos, a lo bien. Entonces, una de las conclusiones que yo mencionaba ahorita y era que decía que todos los cristianos somos culpables, en gran parte también es que las iglesias como esta, la que estamos mencionando, donde nosotros venimos, han ignorado este movimiento de prosperidad y se han enfocado simplemente en el crecimiento de sus iglesias. Entonces, como yo quiero hacer crecer mi iglesia, cambio el mensaje, no me importa lo que está pasando realmente allá afuera, como están atropellando el Evangelio de Cristo, sino que yo estoy enfocada en hacer crecer la mía. Y hay muchos pastores que de pronto sí, cuando empiezan con buenas intenciones, pero una vez que ven el volumen y el dinero entrando, muchos se corrompen. Y es lo que nosotros hemos visto. Y cuando ya tú tienes una iglesia de 2.000, 5.000 o otras en otros países de 30.000, 40.000 personas, y ya tú ves el dinero entrando, y ya tú te vendiste, ya tú no puedes echar para atrás porque ya tú tienes mucha gente que tienes que mantenerla. En la misma manera como tú metes esas personas en la iglesia, tienes que mantenerla. Y si tú empezaste con un mensaje light, así te vas a tener que mantener, con fábulas y cuentos. Yo veía un versículo hoy y era un versículo que me pareció muy diciente y era que es 2 Timoteo 4, 3, 4. 2 Timoteo 4, del 3 al 4, y es la versión de traducción al lenguaje actual es increíble, porque dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Y tristemente eso es lo que pasa hoy en las iglesias, se han vuelto
como un lugar donde te montan un show, donde te entretienen, te echan un cuento y tú sales con tus culpas lavadas y te vas tranquilo para la casa. Pero realmente, y no puedo ser absoluto, hay muchas personas que seguramente son convertidas, pero creo yo que según mi propio testimonio y lo que he visto en otros, es que mucha de esa gente se va y realmente no son convertidas, te hacen repetir una oración y te dicen que a través de esa oración que tú acabas de hacer, ya tú te convertiste, y eso va totalmente en contra de las escrituras. Así es, excelente. Creo que es un excelente análisis de esa parte. Entonces, Sí, ya podemos terminar, creo yo. una cosa Ya, que no, nos vemos el próximo martes. una cosa que no se menciona ahí, yo no sé, en el libro no lo mencionan, pero yo sé que uno de los que ha popularizado mucho el movimiento, The Seeker Sensitive Movement, es este man, el que escribe Una vida con propósito. Y de ahí viene como toda una filosofía. Sí. ¿Cómo? No, No. yo sí. Es un gordito. Rick Warren. Rick Warren. Rick Warren tiene porque él era muy grande en su momento. Él fue el que empezó como a desarrollar un nuevo modelo de ministerio, y entonces el Seeker Sensitive, o sea, vamos a ser sensibles a las necesidades de los humanos. Entonces literalmente hicieron investigaciones, entrevistaban incluso ateos y le decían, ¿usted qué le gustaría, si usted fuese a ir a una iglesia, ¿usted qué le gustaría recibir? O sea, en vez de predicar la palabra de Dios, van e investigan qué es lo que la gente le gustaría escuchar. Eso se llama prédica a la carta. Exactamente. Prédica a la carta. Prédica a la carta, ¿eh? Y entonces eso involucra luces, eso involucra conciertos, eso involucra la música, eso involucra el ambiente que quieren crear para la persona, y desafortunadamente eso es lo que se convirtió de donde nosotros venimos. Porque en el tiempo que nosotros llegamos todavía era a lo chipchombiano. Nosotros nos tocó todo ahí inventando y era medio desastroso, pero con el proceso ellos, y bueno, con el conocimiento que tienen de donde nosotros venimos, se les permite crear esto. Es una obra. Showtime. Exacto. Eso es un showtime. Es un show. Y es eso. Literalmente. Y tristemente eso embauca a la gente y consideran que está en una iglesia porque manipulan un texto, no enseñan, pero todo el resto del ambiente está diseñado para cautivar la atención de la persona y cautivarlo tanto mental como espiritualmente. Y desafortunadamente lo que estaba diciendo Jesús verifica. Así como los atraes a la iglesia, tienes que mantenerlos a la iglesia. Sí, no digo mentir. Por ejemplo, en el caso mío, eso fue lo que me atrajo a la iglesia. Yo decía, no, esta gente no es religiosa, bacano, la pasamos muy chévere aquí, rico, rumbeamos, jodemos, nos reímos, comemos como un berraco, la pasamos rico. Y bueno, y el Señor, ¿dónde está entonces? El Señor estaba cuando nos cogían en el famoso discipulado hasta las 3, 4 de la mañana y cogían a uno de nosotros a darnos palo. Sí. Oiga, ¿usted puede creer que recientemente yo le preguntaba a un muchacho que todavía está en uno de estos ministerios donde nosotros venimos, y yo le decía, si tú no lees las escrituras y no escudriñas, tú no, en realidad no vas a aprender. Ahí donde tú estás, en realidad tú no vas a aprender de las escrituras. Y él me dice, la verdad a mí no me importa, yo solamente quiero ir allá, tener mis amigos. Y es un hombre casado ya, no es un soltero como quien dice que está buscando pareja. Es un hombre ya casado, y él me decía, solamente quiero ir, estar con mis amigos, pasarla rico, ir a un grupo, y ahí en el grupo yo escucho la enseñanza y ya con eso yo estoy. Es triste cómo la gente también se acomoda el mensaje a esas personas que se vuelven bíblicamente o espiritualmente muy perezosas, pero al mismo tiempo ellos sienten que con ir al grupo y con ir al servicio ellos ya cumplen con el Señor, y para ellos la relación con Jesús es a través de la iglesia, pero no es una relación personal, porque no hay un conocimiento real de la palabra y tampoco hay un entendimiento real del Evangelio de Jesucristo. Yo comencé a entender el Evangelio cuando salí de ese lugar. Fue como si me habían quitado la venda y como si realmente el Señor me hubiera dicho, aquí estoy. Y cuando comencé a entender el Evangelio, yo quedé loco porque nunca había visto el pecado realmente como es, nunca había entendido por qué fue que Jesucristo murió en la cruz. Y se habla del pecado de una manera muy suave, y la gente hace chiste usualmente como que, ay, sí, tú eres un pecador, etcétera, pero la gente no tiene la conciencia real de lo que es el pecado, de cuán dañado y horrible es el ser humano,
y por lo tanto no hay una conversión real porque no tienes esa conciencia de pecado. Y las personas, lo que dice ahí, las personas solamente van porque escuchan lo que quieren escuchar y con eso viven tranquilos. Te digo una cosa, tenemos que tener misericordia por las personas que están en este tipo de iglesia, porque esto que nos pasó a nosotros no es porque nosotros hayamos sido especiales, ni porque fuimos más inteligentes, ni porque, mejor dicho, llegamos y encontramos como tal nosotros la luz. No, para mí esta revelación, porque es una verdadera revelación que Dios nos hizo de su palabra, es un acto misericordioso y de amor que Dios hace con los escogidos que Él tiene. Por eso es que la palabra de Dios dice que muchos se irán por la puerta ancha. Y la puerta ancha está bien identificada porque uno puede entrar con todo lo que lleva a cuestas. No tiene necesidad de despojarse de nada. Y desafortunadamente en este tipo de iglesias nosotros estábamos así. Teníamos toda nuestra carga muerta encima. No nos habíamos despojado de nada. Dios con su misericordia nos hace ver hacia su palabra y nos hace que nosotros mismos, pidiéndole al Espíritu Santo, reconozcamos nuestro error y empecemos a despojarnos de nuestra carga muerta para poder entrar por la cancha, por la puerta angosta. Y esto es revelación divina. Esto no es que seamos los super No, espirituales, sino... ni seamos nada. Simplemente esto es lo que se llama gracia inmerecida. Somos poseedores de una gracia inmerecida que tenemos. Justamente yo apoyo lo que hace Sergio, porque yo sé la intención de su corazón, que es mostrarle al mundo esto para que en algún momento Dios les permita ver a las personas que están en este tipo de movimiento y puedan a través de su gracia encontrar el evangelio bíblico y no el evangelio de hombres. Y es un llamado a todas las personas que vean este tipo de video de que nosotros tenemos nuestros brazos abiertos, nosotros queremos ser amigos con las personas, les amamos, oramos por ustedes y Claro. no estamos en plan de atacar a nadie, Ok, para continuar avanzando, entonces, ¿hasta dónde ha llegado el Evangelio de la Prosperidad? Desafortunadamente, porque el sistema de seeker, lo que es que es sensible al buscador, es súper popular hoy en día y tú lo ves en la manera que se estructuran las iglesias con su música y todo el tipo de estilo de entretenimiento, pero esto se ha colado hasta niveles, lo describe Costi, de que esto se ha colado incluso dentro de las organizaciones sin ánimo de lucro. El man no la menciona, pero yo tengo o sea, sospecho de que es la organización Compassionate, que ellos hacen sponsoreo de niños en el tercer mundo. Y desafortunadamente están trabajando con ministerios de prosperidad. Entonces, él menciona ahí en el coso, hay una parte que él menciona, es muy loco porque el movimiento del Evangelio de la Prosperidad va al tercer mundo, explota a las personas ignorantes, les saca el dinero y luego una organización sin ánimo de lucro en Norteamérica es, como quien dice, se conecta con ese man que le roba la plata a la gente para luego sponsorear a la gente pobre. O sea, es una... Círculo vicioso. Sí, un círculo vicioso. Tremendo negocio, sí. Ahora, otro ámbito que ha sido colado es incluso la Casa Blanca. Yo no sé si ustedes también, no sé si sabían que esa Paula White, esa era la advisor, el advisor de los evangélicos de Donald Trump. Sí. Y no hace mucho, a principios del año, estuvo Paula White en el Rey Jesús, en la iglesia del apóstol Guillermo Maldonado, predicando acerca de las primicias. Que eso es ahora una vaina, sacándola, y decía en el mensaje, de pronto les voy a poner un clip, decía que la donación que dieran en este año, en plena pandemia, la gente perdiendo trabajos, todo el caos que está viviendo, y decía que dependiendo de la donación que dieran esto, iba a determinar la década, porque estamos comenzando una nueva década. Imagínense, o sea, lo explotadores que son estas personas. Son y los personas, manipuladores. Y bueno, esto es, yo creo que todo esto que está pasando está sacudiendo globalmente, pero de alguna u otra manera yo tengo una esperanza, porque de la misma manera que la tecnología es utilizada para que el mal se propague, de la misma manera, cómo comenzó la reforma fue a partir de lo de la imprenta. Una vez que tenemos la facilidad de coger la información y pasarla al común,
Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos a través de los medios de comunicación. El hecho de la facilidad que uno tiene de hacer un broadcast público y enseñarle a la persona, este tipo de videos pueden ser de bendición para la persona. Entonces no es en sí de que la caja del diablo y que la tecnología es mala, Jesús, no sigas con eso. sino que los cristianos tenemos que estar involucrados en alcanzar a personas en todos los aspectos, ser excelentes en lo que hacemos y buscar que el evangelio avance. Hay otra pregunta que dice aquí, que dice, ¿qué tiene que decir la Biblia sobre los falsos maestros? Correcto. Hay 3 puntos. Se disfrazan de buenos chicos, usan el engaño para enriquecerse y utilizan la tergiversación sutil de las verdades de Cristo, que serían muy populares y que son personas codiciosas. Si uno ve a ese tipo de personas que tergiversan la Biblia, tergiversan a Cristo, que son populares y que son codiciosos, prácticamente póngale el sello de que es un predicador Un falso maestro. Un falso maestro. Pero más bien el poder que esta gente tiene, que aquí Coste hablando cuando él iba a sacar su libro, que estuvo buscando las editoriales para mostrarlo, dice aquí que incluso una editorial importante tuvo que rechazar el manuscrito de este libro, aunque estaban interesados. Habrían sufrido una gran controversia porque cuentan con 4 autores del Evangelio de la Prosperidad reconocidos mundialmente que mantienen su negocio boyante. Entonces, es increíble el alcance que estamos hablando prácticamente, haz de cuenta que estamos hablando como de algo que nosotros como colombianos conocemos, y es el narcotráfico. Los traquetos metían su mano en absolutamente todo. Esta gente, los predicadores de la prosperidad, son traficantes del evangelio, de la fe, y están metiendo su mano por todo lado y no quieren dejar que las otras iglesias estén avanzando y hablen la verdad. Eso es bien peligroso. Pero tomando el punto de los falsos maestros, se demuestran como los chicos buenos. Ese es un gran engaño, y por eso lo utilizan este tipo de maestros. ¿Por qué? Porque cuando ellos se muestran como los chicos buenos y se muestran casi que perfectos, entonces tienen primero la admiración de todos los ignorantes que estamos debajo de ellos, que lo vemos así, literalmente casi que perfectos, y genera la admiración. Y después de que generan admiración, pues uno come completamente completo lo que le digan, porque pues uno dice, yo quiero llegar a esa estatura espiritual de esta persona, porque esta persona es muy, muy espiritual, esta persona no peca, esta persona no miente, no se le resbalan los ojos, no, nada. Yo quiero ser como esta persona. Y la verdad es que es un hipócrita, porque absolutamente nadie es libre de pecado. Es un gran hipócrita. Estos tipos de líderes son grandes hipócritas que se muestran en un nivel espiritual inalcanzable, por lo cual generan admiración, y esta admiración es la que lo conduce a uno a volverse una víctima más de sus sectas. Porque cuando uno tiene tanta admiración por una persona y quiere llegar a ser a la estatura de esa persona, pues uno cree todo. Y eso es, ¿cómo se disfrazan? Como chicos buenos. Y reemplazan a Como Cristo. ángeles de luz. Como ángeles de luz. Así es. El otro punto que dice es que los falsos maestros usan el engaño para enriquecerse. Y cita 2 de Pedro 2, 1, 3. A mí me gusta lo que hace Pedro, lo que hace Judas, que da sin compasión a este tipo de maestros. La gente dice, ay, ¿por qué ustedes tienen que hablar con nombre propio? ¿Por qué? Eso es bien típico. ¿Por qué por qué tienen que ser así? No juzguen. Y Pedro y Judas lo que hacen es, le dicen perros. A los falsos maestros le dicen perros. Consideren los impíos. Porque no es que los si traten. toleramos, es lo que creo que lo mencionó Oscar más temprano, es que si nosotros toleramos la falsa enseñanza, porque eso es lo que los falsos maestros te dicen, enfóquese, y esto es lo que me dicen mucho, enfóquese en vez de estar dividiendo y en vez de estar destruyendo, dedíquese a edificar y dedíquese a hacer algo positivo, claro, porque la cultura se ha creído el cuento de que, el mandamiento número 1 en esta vida no es amar a Dios y honrarlo, sino es ser positivo. Ser positivo es
es lo más importante. Y decir cualquier cosa negativa es prácticamente la herejía más grande. Entonces le dicen, dedíquese a hacer algo positivo, pero realmente cuando nosotros toleramos la falsa enseñanza, pasa lo que ha pasado, de que desafortunadamente el Evangelio de la Prosperidad se ha colado en todos los ámbitos, las editoriales cristianas, en la Casa Blanca y hasta en las organizaciones sin ánimo de lucro que supuestamente eran cristianas. Entonces, tenemos que hablar, tenemos que, en Judas, creo que si pueden buscar a alguien, Judas capítulo 1. Dice, queridos amigos, con anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Esto es en versión Nueva Traducción Viviente. Ok, queremos defender la fe que fue entregada a los santos. Nosotros debemos de ser, claro, debemos de ser muy misericordiosos y amorosos con personas que están atrapados en este movimiento, pero no podemos comprometer de que nosotros defendemos el evangelio bíblico. Y tenemos que defenderlo y al punto de que hay personas que van a decir que somos odiosos, pero no, es porque finalmente, si no se defiende, esto le termina desgraciándole la vida a las personas. Y el que no hace lo que tiene que hacer se le cuenta como pecado. Y nosotros tenemos que hacer esto porque es un mandato de Dios. O sea, es así de sencillo. No es por sacarnos espinas, como tal vez nos han dicho que es que nos salimos botados, que salimos decepcionados y que estamos hablando con odio. No, muy por el contrario. La idea, y yo siento en mi corazón lo mismo, cuando me atrevo a hablar de este tema, es para que en algún momento alguien escuche y Dios empiece a usar esa duda para que esa persona empiece a buscar lo que es sana doctrina, porque también hay un fenómeno. De pronto se han ido personas de la iglesia a la que pertenecíamos, pero se han ido a buscar lo mismo. Se han ido a buscar lo mismo más profesional, o sea, con un profesional arriba que engaña más fuertemente que donde nosotros venimos. Entonces, con menos, de pronto menos manipulación y control, pero es el mismo mensaje. Sí, porque donde venimos nosotros es muy sectario. Yo creo que ese es el mayor problema de donde nosotros venimos. Es muy sectario, mucho control, mucha manipulación, pero la gente cree que simplemente es escaparse y se van y buscan desafortunadamente, algo muy similar. Música bonita, luces, un showman. Y dicen, no, este es mejor que de donde nosotros buen ambiente, estamos. O sea, que haya más fraternidad, más unidad, más comunión, pero la verdad es que eso sin palabras no es nada. No, es que este enseña en inglés y yo ya como que el español no lo entiendo mucho. Esa es lo que más lo mueve. No, es que es en inglés y yo no mucho español ya, entonces yo quiero el inglés ahora. O sea, la gente... O sea, pero pongan cuidado porque vamos a ir a la palabra, ¿no? Porque aquí están los versículos y vamos para que la gente también pueda escuchar. Dice uno de los primeros, digamos, señales de los falsos maestros es que se disfrazan de buenos chicos, como ustedes estaban diciendo aquí ahorita. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es ninguna maravilla. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que aquí está diciendo la palabra de Dios que esta clase de pastores, si se pueden llamar pastores, ¿a quién pertenecen? A Satanás. O sea, son marionetas de Satanás. Encontraron, o sea, les dio su debilidad, que es que la fama, el dinero, el poder, y por aquí es que me voy. O sea, lo mismo que le pasó a cuando nuestro Señor estuvo en los 40 días en el desierto con Satanás, que le estaba ofreciendo todo eso, y el Señor Jesús le respondió fue que con la palabra de Dios era que él era de lo que él se alimentaba y lo único que él necesitaba. Contrario a lo que estas iglesias enseñan, que es únicamente doctrinas humanas. Siempre todo, hablamos al principio de una buena intención, y yo sé que muchos ministerios empezaron con una buena intención, y yo creo que en el que nosotros estuvimos inició con una buena intención, pero entre la buena intención y el resultado hay un puente que une la buena intención con el resultado. Cuando este puente deja de ser Cristo Jesús, se dañó absolutamente todo digamos, la buena intención con la que se inició el ministerio. Porque en ese caminar, mientras que tú llegas al resultado, vas caminando por ese puente tan, digamos, tan peligroso y tan frágil que es de la fe,
Entonces se dan cuenta que esta clase de enseñanzas y esta clase de mensajes no atraen a nadie. No atraen a, bueno, hay muy pocas, no nadie, no, pero A los a muy escogidos pocas nomás. personas. ¿Eh? Entonces es muy difícil poder una persona lucrarse y poder vivir del ministerio enseñando verdaderamente lo que es la sana doctrina. Se va a llevar muchos años, van a tener que verdaderamente trabajar absolutamente duro para poder ellos ser digamos, una iglesia respetable. Y hoy en día no quiere ser una iglesia respetable, sino una iglesia numérica, ¿no? Que esté Productiva. llena de gente. Es lo Y que más mire, productiva. y yo quiero hacer un apunte ahí porque yo cuando me vine aquí a Canadá y comencé a plantar el ministerio, de alguna otra manera, pues yo estaba copiando el modelo de allá y yo era desconocedor de realmente lo que pasaba en el círculo, en la crema de la crema de donde salimos. Pero uno comienza a adoptar estas mismas prácticas y realmente, de nuevo, lo que había dicho el mundo, no es que yo soy más inteligente, no es que yo soy más pilo, es la pura misericordia de Dios que no me deja eh, emplear ciertas técnicas que venían directamente del pastor, porque la verdad yo soy consciente que si yo le hubiese dado rienda suelta a vender principios y eso se crece y empieza a haber una entrada financiera a través de eso, después hubiese sido muy difícil abandonar eso. Entonces Dios me guardó, o sea, gracias a Dios que yo fui un fracaso. Mucha gente dice, no, es que Sergito es un fracaso y por eso ahora se dedica a hacer eso y destruir. Pero gracias a Dios, gloria a Dios que fue un fracaso dirigido por la soberanía de Dios para que pudiera entender las cosas correctamente y ser de bendición para otras personas. Y bueno, incluso lo experimenté ya después cuando yo empiezo a tener una transición y empiezo a entender las cosas mejor, yo empiezo a modificar las cosas y veo que crecer una iglesia como crecen las iglesias, estos movimientos no es así de fácil. Porque cuando tú predicas una palabra bíblica y cuando te quedas en el orden y predicas de manera expositoria y no brincas versículos y no son interpretaciones caprichosas lo que yo quiero decir, entonces el mensaje no es atractivo para una persona que no es creyente. Para los que estamos en Cristo es interesante porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a nuestro proceso de santificación, pero para la persona que es hostil a Dios, que no ama a Dios, pues todo eso dice, eso es puro cuento, yo no estoy interesado en eso. Y no puedes llenar un templo de la manera que ellos lo hacen. No. Segundo punto que dice aquí, para que continúe, dice, los falsos maestros usan el engaño para enriquecerse. Es 2 de Pedro 2, 1, 3. Vamos a hacer lo que hizo Osquital. Vamos a leerla. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que inducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La verdad, tengo misericordia por los pastores que están obrando así, porque pensarán que la están sacando y se están lucrando sin ninguna consecuencia. Tendrán de pronto buena salud, no les faltará absolutamente nada, ninguno de los jugueticos les faltará, pero el problema es que aquí dice, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, pero sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y yo creo que deberíamos de levantar un mensaje al pastor de donde venimos, porque también debemos de extender la misericordia de Dios sobre él y decirle, pastor, Te por puedes favor, arrepentir. arrepiéntase, crea en el Evangelio y vuelva a la senda del Señor, porque si no, la condenación es bastante fuerte para los que están lucrando de la obra del Señor. Así es. El Evangelio de la Prosperidad abusa a las personas vulnerables. En el capítulo 11, yo creo que me encanta el capítulo 11 porque desafortunadamente los que salimos de movimientos de esta índole, entonces tenemos una tendencia a desarrollar una teología reaccionaria
porque nos pasó esto, entonces voy a formar una teología en reacción oponiéndome a todo lo que se parezca a lo que yo experimenté. Y tenemos que ser balanceados, tenemos que buscar ser balanceados y regresar a la palabra de Dios y empezar a indagar y investigar y entender bien por qué creemos lo que creemos. Eso es parte del llamado que tenemos aquí con el canal. Y bueno, y en el último también es un cachetadón para nosotros, porque yo creo que todos de alguna u otra manera hemos estado involucrados en hablarle a personas, de alguna u otra manera uno tiene un deseo de que las personas entiendan lo que hemos venido entendiendo y es muy fácil que entramos en discusiones que el ego se nos sale. Bueno, yo soy culpable. Hay veces uno ya en vez de querer alcanzar a la persona y con amor mostrarle ciertas verdades, ya se trata de que uno quiere ganar un argumento y uno se vuelve un poco peleón. Este va a coger una foto aquí y la poner ahí entre la pantalla inicial. Aquí el más malo de todos es Oscar. Oscar es el culpable de todo. Luego él corrompió a Edmundo y Edmundo me corrompió a mí. Yo soy el más antico. Yo no sé y todos corrompimos a Jesús. Nos juntamos los tres y Eso es una santa corrupción. Sí. Amén. Muchachos, ¿oramos? Sí. Oremos. Okay. Oremos. Señor y Padre bueno, Padre eterno de la gloria, te damos gracias, precioso Señor. Gracias, porque no merecemos tu misericordia y tu perdón, Señor. Gracias por permitirnos ver tu palabra y tu verdad. Y queremos pedirte misericordia, Señor, por cada persona que ve este video. Yo creo que Jesús está así. Jesús tiene una camisa, pero abajo está en calzoncillos. Está en boxer. No será corroncho. Oiga, pero Me tuve que afeitar y todo, me hicieron afeitar. Yo nunca me afeito de noche. Looks good, brother. Y hasta se peinó. No, si te listo, el cabello quedó very nice también el otro día. Y hasta me hice el corte pensando en hoy. El hombre está pero listo. la manager de relaciones públicas. Hasta se hizo el manicure. No lo alcancé a hacer porque no me quedó tiempo, pero mire. La manager de relaciones públicas dijo, me hace el favor y se me corta ese pelo, se me peina, se me afeita. Me mandó, yo le dije, yo voy a salir así, me dijo, no se te ocurre, me hace el favor y te afeitas. Creo que es familiar de la mía.